en la vida. Precisamente es esa aceptación, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un caos, alguna situación tormentosa, ¿cierto? De pronto un desliz por la vida, ¿cierto? Nos cuesta de pronto aceptar que estamos fallando como personas, ¿sí? Ese reconocimiento ante esa situación por la cual estamos viviendo allí, ¿sí? Al igual, pasamos por algo que se llama ese duelo, ese tiempo predeterminado que nos sirve precisamente analizar y comprender esa situación para posiblemente llegar a un feliz término, comprendiendo, llegando a lo que nosotros le llamamos aceptación. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos algún quebranto de salud o pasamos por algún episodio de la vida doloroso para nosotros en la vida, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que usualmente hace el ser humano cuando estamos pasando por una situación difícil? Yo, por ejemplo, clamo a Dios que Tú tenga clamas a misericordia. Dios. Sí. Ok, Gloria, pero cuando te desesperas como tal, De pronto, no renegar, pero sí de pronto llorar o tú acabaste de nombrar la algo, tristeza. ¿cierto? Sí, nosotros los seres humanos empezamos a renegar, a preguntarnos el porqué de la situación, pero ¿por qué a mí esto? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué le tuvo que suceder de pronto cuando perdimos a una persona? ¿Sí? Porque nos cuesta, ¿sí? Precisamente nos cuesta adaptarnos a esa realidad, la cual nos está afectando, ¿sí? Ustedes saben que nosotros en la vida, ¿sí? A los seres humanos nos ha gustado que todo en la vida, de cierta manera, sea fácil, ¿cierto? La ley del mínimo esfuerzo, ¿cierto? ¿O a quién no le gusta esa situación? ¿A quién no le gustan las cosas de pronto cuando se dan de manera fácil? A todos nos encanta, ¿cierto? Resulta y pasa que cuando nosotros vemos que nuestra vida se torna un poco tediosa, un poco difícil, un poco engorrosa de acuerdo a alguna situación, sea económica, familiar, eh, por parte de nuestra pareja, ¿sí? Cuando vemos que alguna de estas áreas se empieza a afectar, empezamos de pronto, lo que yo les decía, a renegar, ¿sí? Y para nosotros empezar a entender esa situación y dejar de renegar, dejar de estarnos cuestionando, entramos a un proceso que le llamamos duelo, ¿sí? Cuando ustedes cierran un ciclo con el tóxico, con la tóxica, ¿cierto? O cuando también de pronto cierran un ciclo con, de índole familiar o sea también de la parte laboral, ¿cierto? Cerrar ese ciclo nos cuesta un proceso que se llama duelo, ¿sí? Algunos son más trascendentales que otros, ¿sí? Pero nos cuesta. Por ejemplo, el hecho cuando nosotros nos quedamos sin trabajo, ¿qué es en lo primero que nosotros pensamos? La estabilidad económica, ¿cierto? Pero yo cómo voy a hacer, ahora yo cómo voy a suplir mis necesidades, ¿cierto? Porque a mí, ¿sí? Y no entendemos de pronto toda esa situación a la cual nos estamos viendo enfrentados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ya para retomar, tomamos las cosas con cabeza fría, entonces en la primera instancia, pues volver a conseguir otro trabajo que nos genere cómo suplir esas necesidades, ¿cierto? Y así pasa tal cual ese proceso con diversas situaciones en la vida. Para este momento, yo les voy a compartir algo y es la primera actividad que vamos a realizar el día de hoy, ¿cierto? Pero antes de eso, cuando nosotros aprendemos a aceptar alguna situación, ¿cierto? A comprender esa situación, ya no a preguntarnos ese por qué, sino a comprender el para qué de esa situación, que empieza a cambiar en nuestro sentir como persona.
¿O qué chip cambia? Cuando nosotros empezamos a entender esos cambios o esas situaciones en nuestra vida. ¿Qué creen ustedes que se genera? Dale, Valentina. Pues puede haber un cambio en nuestros pensamientos, un cambio de actitud, un cambio en forma de ver las cosas. ¿Cierto? Empezamos a crecer, empezamos a cambiar esa óptica de cómo estamos visualizando la situación, ¿cierto? Entonces, se cambia esa chip y cuando nosotros aceptamos esa situación, empezamos a tener un espacio de paz, de felicidad y de plenitud, porque aprendemos a aceptar esa situación en la cual en algún momento vimos engorrosa, ¿cierto? Aprendemos a comprenderla desde otro espacio, desde otro punto de vista, en donde se nos genera esa paz y ese equilibrio emocional que todos los seres humanos necesitamos, ¿cierto? Todos los seres humanos que queremos, ¿cierto? Ser felices, sentirnos seguros, ¿cierto? De nuestras propias circunstancias, pero pues uno en ocasiones de cierta manera también descuida esos procesos, ¿cierto? De pronto sea por el exceso de confianza, de pronto sea por esas capacidades que nosotros tenemos, ¿cierto? Voy a un ejemplo muy claro. Buenos días. Cuando ustedes tienen una relación estable, ¿cierto? Con su pareja, para que esa relación estable funcione todos los días, ¿qué deben de hacer? Las personas que son casaditas acá o que ya tienen su familia o su pareja constituida. ¿Qué se debe de hacer para que esa situación se mantenga? Esa estabilidad. Dime, Antonio. Pues digo yo que para que esa relación se mantenga, pues debe de ser uno más amoroso, estar más pendiente de la persona, atenderlo cuando esté en casa, cuando esté en cualquier lado, estar muy pendiente de ella, tanto de él como de ella, o uno con sus hijos, los hijos con uno, estar muy pendiente de eso, estar atentos, darles ese amor, como esa oportunidad, como le dijera yo, como que ellos se sientan con ese amor de la persona, que están pendientes de ellos. Andrés, te escucho. Que tienes levantadita la mano. Ok, profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Profe, yo creo que la comprensión y en parte el respeto es esencial en esta clase de situaciones. Eh, yo lastimosamente pues estoy viviendo una separación por causa de una infidelidad. Entonces, en lo que uno falla es sobre todo en el respeto hacia el cónyuge, hacia esa persona. Y eso pasa también en mucho, en las situaciones laborales, en las situaciones de la vida, en todo la índole social. eh, Sobre todo tiene que privar el respeto y el ser, es la palabra que dije ahorita, eh, tener tolerancia. Ok, perfecto. Sí, resulta que nosotros para mantener esa plenitud o esa felicidad, ¿cierto? A la cual digamos que estamos haciendo énfasis el día de hoy, ¿sí? En lo cual nos permitirá llegar de pronto a contemplar lo que es una aceptación de cualquier índole, ¿sí? Resulta que nosotros para llegar a esa aceptación pasamos por un proceso, ¿cierto? ¿Por cuál proceso? Entender, principalmente entender de pronto cuáles fueron las causas que de pronto llevaron a que esa situación no se manejara o no se diera de la mejor manera, ¿sí? Entonces, lo que tú dices acá, esos factores, profe, cuando se da una separación, ¿cuáles son esos posibles factores que van a generar ese conflicto o ese caos? Pues son muy seguramente la falta de respeto, la falta de cariño, la falta de atención, el exceso por alguna parte de confianza, ¿cierto? Porque de cierta manera, cuando nosotros creemos que
toda la situación está muy bien, que está marchando muy bien, a veces nos confiamos y nos aseguramos de que la situación va a seguir bien y resulta que llegamos a un punto que se llama descuido, ¿sí? Y ese descuido nos va a generar ese caos que en ocasiones nos va a costar aceptar y entender. Acá les voy a hacer una pregunta. ¿Para ustedes ha sido fácil entender todas las situaciones dolorosas en las cuales se han visto inmiscuidos a diario en su vida cotidiana? ¿Cierto que no? Para nosotros no es fácil aceptar. O no más, una pregunta así, ¿a ustedes se les hace fácil llegar a aceptar cuando cometen una falla? ¿Aceptar su error? Listo, Andrés, te escucho. Profe, no, nosotros somos muy proclives a no aceptar nuestras fallas. Nosotros no somos autocríticos. Nos basamos en que si aceptamos esas fallas, estamos dando pie de debilidad, lo cual pues es erróneo. Muy bien, Andrés. ¿Está de Exacto. acuerdo conmigo? En que uno no se las acepta simplemente por orgullo. De verdad, profe. Muchas gracias, Andrés. Es verdad, ¿sí? Juegan muchos papeles, ¿sí? El orgullo, mi dignidad, mi ego, mi egocentrismo, ¿cierto? Que yo tengo como persona, ¿sí? Lo que tú dices es cierto, a nosotros nos cuesta de cierta manera ser demasiadamente autocríticos. Somos buenos criticando a las demás personas, pero cuando a mí me toca ponerme en ese error, ¿cierto? De ser autocrítico, de analizar toda la situación, de mirar de manera detallada en qué estoy fallando, cuáles son esas posibles fallas, me cuesta, ¿sí? Y a todos los seres humanos nos cuesta, ¿sí? Pero el ideal de todo eso, de estas charlas, es que nosotros aprendamos a contemplar esa falla, en qué yo estoy fallando como persona, que de pronto no me permite aceptar esa situación. Vamos a otro punto de vista, ¿cierto? Cuando ustedes cierran un ciclo, cuando de pronto están pasando por alguna transición de su vida o algún cambio, ¿cierto? De pronto un cambio demasiadamente trascendental, ¿cierto? En donde de pronto se generó algún conflicto, un caos con las demás personas, ¿cierto? Cuando nosotros, de cierta manera, queda como algo ahí volátil, ¿cierto? Que nos queda causando daño, que le llamamos resentimiento, que es cuando nosotros no cerramos un ciclo en su totalidad, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que pasa? Cuando yo sigo o persisto en mantener un resentimiento, ¿qué sucede cuando yo le tengo resentimiento a una persona? Por algún daño que me hizo y que yo en su momento no he aprendido a superar y no lo he aceptado porque de pronto me cuesta perdonar ese resentimiento. Valentina, te escucho. Valentina, después vamos con Andrés. Pues lo que pasa es que nosotros vamos a tener esos pensamientos como de venganza y esa forma que esa persona sienta lo que uno mismo sintió y uno no puede perdonarlo, así uno quiere que esa persona se arrepienta de lo que hizo o por el motivo que nos caiga, que no, que tenemos rencor, algo así. Ok, Valentina. Andrés, te escucho. Perfecto, profe, estoy de acuerdo con la compañera, prácticamente, básicamente iba a decir lo mismo. También nosotros nos llenamos de muchos demonios, por así de llamarlo, de esa actitud de venganza, de ser eh, rencoroso. Uy, ojalá que como me hizo esto, ojalá que le vaya en la mala, por así decirlo. Nosotros guardamos muchos demonios y son muy difíciles de sacar. Entonces, pues por lo que veo, el nuevo humanismo lleva a eso, a que nos conozcamos nosotros mismos para así tratar de dar lo mejor a la sociedad.
Ok, gracias Andrés, muchas gracias, tienes toda la razón, ¿sí? Nosotros los seres humanos casualmente tenemos unos demonios ahí no dormidos, a la expectativa, yo le podría llamar, ¿sí? Y hago énfasis a lo que tú dices porque es verdad, ¿sí? Ustedes saben que dentro de la vida se va a desenvolver lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo siempre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos constituimos, cuando a nosotros nos hacen algún daño, ¿sí? Por más mínimo, ¿cierto? Pues nosotros le decíamos a esa persona en su momento lo peor, que les vaya mal, llegamos hasta tal punto de denigrar de la imagen de esa persona, a hablar mal, a levantar falsos testimonios y llegamos a de pronto hasta desconocer esa forma en la que nosotros estamos actuando, ¿sí? Por eso es que el ideal de toda esta parte es que nosotros aprendamos algo y es aprender a sanar, a perdonar, ¿sí? A aceptar de pronto esa situación, por qué se dio. De pronto hay situaciones infrahumanas, ¿sí? Que no nos la permiten, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Cambiar ese chip, cambiar esa situación, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a cambiar o ese punto de vista, a no guardar rencor, a aprender a mirar la situación desde otro punto de vista, ¿sí? Hay situaciones que a nosotros son demasiadamente complejas de perdonar, pero no son imposibles, ¿sí? El ideal es que nosotros aprendamos a sanar, ¿sí? Y a no guardar esos resentimientos, porque ¿qué causan esos resentimientos? Que nosotros de pronto, cuando pasamos por una infidelidad, y perdón que me les meta de pronto y toque susceptibilidades, ¿sí? Cuando pasamos por una infidelidad o porque alguien de pronto nos falló, esa persona que nosotros tal vez la veíamos y la vanagloriábamos como esa persona con la cual contábamos como compañero de vida, en donde habíamos enmarcado de pronto algunos ideales por cumplir o metas, por cumplir o objetivos, por cumplir, se vieron colapsados porque nos falló como persona, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hacemos? Guardamos resentimiento, mucha rabia, mucho odio, les cogimos fastidio, ya no permitimos que esa persona se nos acerque, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer cuando de pronto la vida nos muestra a nosotros otra persona bonita para poder emprender, ¿cierto? Ese sueño o esa meta o ese ideal, ¿cierto? Nosotros vamos a imponer o bien una barrera o nos vamos a negar a esa situación por la cual queremos llevar a cabo o se quiere de pronto llevar a cabo, ¿sí? Entonces nos vamos a volver hasta egoístas con nosotros. No, es que si yo me meto con esa persona también me va a hacer daño, me va a causar ese mismo daño. Entonces vivimos con ese rencor y con ese resentimiento por algún daño que tal vez se efectuó en el pasado. Por eso es importante que nosotros perdonemos, ¿sí? Porque no nos va a dejar de pronto avanzar y disfrutar cosas tan maravillosas en la vida. Sí, en la vida vamos a de pronto a caernos, de pronto nos van a fallar, pero el ideal es que nosotros aprendamos a coger de esas cosas, de esa situación negativa, cosas positivas. Bueno, ¿y yo qué hice? Pues perdoné, sané y pude restaurar mi vida y continuar y seguir de pronto mi camino. Andrés, cuéntame que yo veo que tienes la manita levantada. Señor. Profe, en cuanto a lo que usted decía en aprender a cambiar el chip, es bastante difícil. Eso nos diferencia, por así llamarlo, de manera sociopolítica. Nos diferencia mucho de los países del primer mundo, porque ellos ya cambiaron ese chip hace rato, tuvieron que pasar por situaciones extremas, guerras, bueno, hace ya mucho tiempo. Pero eso los enseñó a ser tolerantes, a tener respeto hacia uno mismo, que es esencial, como a tenerlo hacia la sociedad. Eso en nosotros no ha pasado porque estamos muy cerrados a guardar rencores, a guardar rencillas. Pues le pongo un ejemplo, profe. En este momento tenemos una polarización total por los que nos quieren gobernar, que el de izquierda es malo, que el de derecha es malo. Queremos creer que nosotros tenemos la razón y que nosotros somos dueños de la verdad. La demás sociedad no me interesa si está bien o está mal. En eso estamos fallando. Entonces, esas bases ante la sociedad nos hace que internamente en la familia guardemos también peleas,
toda clase de situaciones con la pareja, desánimo, desamor hacia los hijos. Entonces yo creo que en cuanto a eso, por eso es que guardamos tantas cosas, tanto rencor, tanto odio, tanta venganza. Yo creo que a nosotros nos falta mucho como sociedad para poder cambiar todo eso. Sí, señor. Pues resulta y pasa, ¿cierto? Queridos, que lo que tú estás diciendo es verdad. Sí, ahorita la parte política también es un claro ejemplo de toda esta situación. Que no, que es que usted es de derecha, que usted es de izquierda, que no, que usted es de centro, que sí, está toda esa pelea o esa batalla campal, sí, de que no, que la situación se va a convertir como Venezuela, que no, que si eso va a cambiar, que no, bueno, miles de ideales, miles de situaciones que a la larga lo que hacen es crear, aunque ustedes no lo crean, hasta una situación de persecución, ¿sí? Porque vivimos comparando y de pronto hay otro punto. Nos adelantamos a los hechos de toda esta situación, ¿sí? Nosotros sabemos que detrás de todo esto, pues ustedes saben que hay ciertos inconvenientes que no vienen solo de ahorita, sino de atrás. Entonces, pues el ideal es que nosotros cambiemos ese pensar de que no, usted es de izquierda, usted es de derecha, pero o usted es de centro, no, hermano, usted es colombiano o usted es igual que nosotros somos personajes o personas que hacemos parte de una misma sociedad y a veces, o yo no entiendo, la verdad, a título personal, esa pelea que se crea con toda esa situación. Sí, lo que tú dices es cierto, a nosotros nos hace falta crecer en muchos aspectos, cambiar y reestructurar y reaprender en muchas situaciones. Voy a otro punto, ¿sí? Algo que a nosotros coloquialmente nos pasa y es el solo hecho también de las barras bravas, ¿cierto? De pertenecer a un equipo, ¿sí? Pasándonos de la política hacia la parte del deporte, ¿cierto? De las pasiones. No, a nosotros no, hay algo, o sea, yo no sé hasta qué punto le estamos dando magnitud a toda esa situación y se nos olvida que somos personas, que cada quien tiene sus derechos, tiene sus deberes, ¿cierto? Que yo no puedo sobrepasar esos límites, que no puedo atentar contra la vida de otra persona, ¿sí? Que yo no puedo cambiar algo que es, yo no puedo pensar o pretender que mi pensamiento sea el mismo al de la otra persona, ¿sí? Yo debo comprender que cada quien es un mundo muy distinto, que cada quien tiene sus ideales, pero por ese simple hecho, yo no soy quien para atentar contra la vida de alguien, para denigrar contra la imagen de alguien. Si nosotros aprendiéramos de pronto esa situación, toda esa situación cambiaría dentro de una situación, dentro de una sociedad, ¿sí? Si nosotros aprendiéramos a ser un poquito más humanos, a no dominar, sino a ser parte fundamental y a ayudar más bien a que esas personas crezcan, ¿sí? Desde todos sus ámbitos, no a creerme y a ser egocentrista y a creerme más que las demás personas, ¿sí? Si ustedes se dan de cuenta, ¿sí? Es algo, es que mira, la explicación está ahí y siempre la tenemos. Nosotros pasamos por una situación que se le llamó esta pandemia, ¿sí? Que yo a veces digo, yo no sé si es que la gente a veces no entiende o no aprendió o no apreció el simple hecho de tener su libertad, el simple hecho de compartir con las demás personas, el simple hecho de tener la oportunidad de hablar, de interactuar con alguien, ¿sí? Porque seguimos causando daño, seguimos matando, seguimos asesinando, seguimos robando, ¿sí? Seguimos estando empeñados por las cosas materiales, ¿sí? Ese tema también es otro punto que a nosotros no nos deja avanzar. Y es, por eso es que nosotros también seguimos siendo tercermundistas, porque de cierta manera, si ustedes se dan de cuenta, la gente todavía sigue peleando por intereses, es decir, por herencias, por cosas tan
tan absurdas, ¿sí? Yo las llamo así, tan absurdas, porque al fin y al cabo son cosas materiales que en cualquier momento se pueden volver a conseguir, ¿sí? Pero a veces dejamos, fracturamos de pronto situaciones con nuestra propia familia, guardamos resentimientos, de pronto nos perdimos la oportunidad de gozar de un almuerzo o de algún instante con alguna persona por estar peleando por cosas que son en realidad banales, que no son tan importantes y que son superficiales y que lo único que hacen es generar caos en la vida de cada persona. Andrés, ¿vas a decir algo? Sí, profe, en cuanto a lo que estabas diciendo de las barras bravas, pues tengo algo de conocimiento sobre el caso. Pues bueno, yo ya tengo 38 años, pero eso lo viví hace más o menos 20. ¿Qué aprendí de eso? De que los muchachos, tanto en ese tiempo como ahorita, no son seguidores de un equipo, son hinchas de la hinchada. O sea, ellos son, la gran mayoría eran muchachos que... Andrés, se te cerró el micrófono. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ya te escucho. Listo, entonces, muchachos que en la casa no les ponían atención, muchachos que les faltaba amor, cariño, comprensión en el hogar y querían querían sentirse incluidos en un grupo de personas, porque, profe, muchos de ellos ni siquiera sabían de fútbol, sino eran hinchas de la hinchada, de esa barra, de esa pasión, de sentirse como respaldados. Pero en el hogar fallaba todo, fallaba la comprensión, faltaba el cariño, faltaba el amor. Entonces, yo creo que volvemos a la situación. Todo va desde la familia, que es la base fundamental de la sociedad. Entonces, es increíble ver cómo se matan. Ellos buscan matarse, pero no por ver un equipo ganar, sino por ver que los jefes de las barras bravas digan, uy, no, este es un berraco, este es una berraca. Y las muchachas dicen, no, yo quiero ser novio del jefe de la... Él es el que manda la parada, por así decirlo. Entonces, sí, falta mucha comprensión, muchos valores dentro de la familia. Eso, Andrés. Vale, muchas gracias por tu acotación. Entonces vamos a continuar con esta actividad. El ideal es que ustedes, bueno, de todo esto que hablamos hoy en la clase, tengamos la oportunidad de definir, uno, qué es la aceptación y dos, si ustedes comprendieron ese proceso de duelo, comprendan que a lo que a nosotros le llamamos duelo es ese tiempo predeterminado que nos ayuda a analizar y aprender a superar alguna situación que fue tormentosa y caótica en algún momento para nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo muy claro, el solo hecho cuando nosotros perdemos a un ser querido, ¿sí? A nosotros nos cuesta aceptar esa situación. ¿Cuánto nos lleva? 1 año, 2 años, 3 años, una vida completa, ¿sí? Pero es un tiempo determinado que se da para aprender a manejar esa situación, ¿sí? Sabemos que cuando nosotros perdemos a un ser querido o a alguien fundamental en nuestra vida, ¿cierto? Eh, vamos a aprender es a vivir y a comprender y aceptar que ya no vamos a ver a esa persona más, ¿sí? Eso no quiere decir que pues de una vayamos a mitigar ese dolor que se está sintiendo en el momento, sino que por el contrario, vamos a aprender a aceptar esa situación. Ya pasó a un plano, ¿cierto? En el cual pues obviamente, a pesar de que a nosotros nos cueste esa pérdida, sabemos que todos vamos a llegar a ese fin, ¿sí? Y aprendemos a seguir, a sobrellevar esa vida, a llevar la vida sin esa otra persona, ¿listo? O de pronto, otro duelo que se da cuando nosotros comprendemos o cuando cerramos un ciclo con alguna pareja, con el tóxico, con la tóxica que yo les digo acá, ¿sí? O con la pareja con la cual ya teníamos consolidada nuestra familia, ¿sí? Se nos da un tiempo determinado, vuelvo y lo reitero, 1 año, 2 años, 1 mes, 2 meses, ¿sí? En el cual nos sirve para aprender a manejar esa situación y aceptar que pues
yo ya no voy a volver con esa persona, ¿cierto? Que pasaron diversas situaciones que hacen que de pronto esa situación no haya llegado a un feliz término, ¿sí? Y acepto y aprendo a sanar, y en ocasiones sano tanto que aprendo a perdonar y en su momento dejo de sentir ese resentimiento o ese rencor hacia esa persona. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Andrés, cuéntame, que veo que tienes como alguna duda. ¿Listo? No, profe, no, es que no he bajado la manita. Ok, pensé que era que tenías una duda. Listo, entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, me van a definir con sus propias palabras qué es aceptación y qué es duelo. Y el segundo punto es responder cuál ha sido la situación con mayor trascendencia que le ha tocado, perdónenme, acá me quedó mal escrito, que le ha tocado aceptar. ¿Listo? Entonces, para que ustedes, por favor, me lo hagan saber. ¿Listo? Y desarrollen la actividad, pues de acuerdo al trabajo que se realizó acá en clase. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿La actividad que les toca desarrollar o hay alguna duda? Ahí está claro, profe. Listo, hijo. Entonces copien la actividad. Andrés, cuéntame. Qué pena, profe, es que creo que en la pregunta 2, ¿cuál ha sido la situación? Creo que la es con H para que me entiendan mejor, ¿no? Sí, tienes razón. Gracias por la acotación. ¿Listo? ¿Cuál ha sido la situación con mayor trascendencia que le ha tocado aceptar? ¿Listo? Ese cual también va con tilde, por favor, para que ustedes, por favor, ahí me lo escriban bien. Me dicen cuando ya hayan tomado el apunte de la actividad, ¿listo? Listo, ok. Listo, chicos. No siendo más, pues agradecerles a todos ustedes, desearles un feliz fin de semana y nos vemos dentro de 8 días y seguimos socializando sobre este tema. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz fin de semana a todos. Bendiciones. Profe, muchas Gracias, profe, gracias. lo mismo Profe, para usted. Muchas bendiciones. gracias. Gracias. Bueno, Gracias, profe, excelente semana. igualmente.